Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Oseas 14:4. Este profeta no lo hemos leído y vamos a ver aquí lo que tiene la palabra de Dios para nosotros. A ver, nos ponemos en pie. 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré, ¿qué dice? De pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Hace muchos años, quiero que escuchen, si usted pone atención, es como si lo fuera a leer los 14 capítulos. Les voy a hacer yo un resumen de todo este libro. Había hace muchos años un predicador que estaba bastante desanimado. ¿Por qué estaba bastante desanimado? Porque él hablaba al pueblo acerca de sus pecados, de sus maldades, y la gente estaba muy depravada. Hacían muchas cosas malas, había asesinatos, secuestros, le habían dado de la espalda a Dios. Así que este joven predicador estaba predicando para que la gente se convirtiera, pero la gente se reía a sus espaldas, escuchaba el mensaje y nuevamente volvían a sus andadas. Y él estaba muy desanimado. Y llega un momento que él acudió a Dios, estaba bastante desanimado, acude a Dios y Dios le dice algo extraño para este joven predicador. Le dice: ¿sabes qué? Quiero que te cases. Dice que él, como era joven y era bien parecido, y le dice: quiero que te cases. Y él, al oír eso, aparentemente se animó. Bueno, dijo, no había pensado en eso, porque era soltero. Y Dios le dijo: yo te he escogido una muchacha. Y cuando mencionó el nombre de la muchacha, a él le comenzó a latir su corazón con mucha fuerza, con mucha intensidad. ¿Por qué? Porque el nombre de esa joven era un nombre muy conocido para él. Su nombre se llamaba Gomer. Y así que lo conoció, y era una de las muchachas más hermosas de su tierra. Y él estaba obviamente bastante interesado. Y Dios le dijo: pero ¿sabes qué? Le dijo: quiero que sepas la historia entera de esta joven, porque como ustedes saben, Dios conoce el futuro, Dios sabe lo que va a suceder. Así que, pero un momentito, le dijo, ya está un poco animado este joven, yo quiero que sepas la historia entera, en qué va a acabar esta relación. Quiero que te cases con ella, pero ten por cierto que ella te va a ser infiel. De hecho, le dijo, se va a convertir en una prostituta. Y le dice: pero a pesar de todo eso, lo que yo te estoy contando, le dice, yo quiero que te cases con ella. Yo pienso que este joven predicador se quedó bastante intrigado por aquel extraño mandato de Dios. Y yo quiero decirles que en mis tantos años también de creyente, y usted que es creyente, algunos que conocen al Señor, en ocasiones Dios hace cosas muy extrañas. Muy extrañas. Y hace cosas que nosotros no entendemos. Hace muchos años también, retrocediendo años atrás de esa historia que le estoy contando, Él le mandó también a un hombre que sacrificara a su hijo, al único que tenía. Y ya cuando lo iba a sacrificar, dijo: detente un momento, ahora conozco que me amas, que tienes temor de mí. Ese es un ejemplo nada más para que sepamos cómo Dios obra de esa manera. Dios es un Dios que no lo podemos, muchas veces hace cosas muy extrañas. Le dice: quiero que te cases con esa muchacha,
pero que se va a convertir en una prostituta, en una ramera. Y le dice, y es más, ¿hay algo más? Le dice, y él dice, ¿hay algo más? Sí, tú vas a tener 2 niños y una niña con esta mujer, le dice. Y cuando nazca, quiero que me permita, le dice, que yo les voy a poner los nombres. Tú no lo vas a poner, ni tampoco tu esposa lo va a poner. Yo le voy a poner los nombres. Y en esos momentos, él no entendía lo que Dios estaba haciendo. No sabía lo que estaba haciendo. Y en ese momento, en obediencia a Dios, este joven predicador se va y le va a hacer a cortejar a esta joven. Lo va a cortejar, recuerden que era una chica guapa, y le dice, ¿sabe qué? Le dice que estaba interesado. Y esta joven, que se llamaba Gomer, se sintió atraída por aquel muchacho que era un poco tímido, y al final este muchacho se armó de valor y le pidió que se casara con él. Entonces, en ese momento, la muchacha, al escuchar esa petición formal de este joven, le acepta su petición y se casaron. Y al principio esa relación fue maravillosa, fue como si hubiera un pedacito de cielo en la tierra. ¿Por qué? Porque este muchacho, recuerden que amaba a esta muchacha. Entonces, como lo amaba tanto, y llegó un momento que rebosaban de felicidad, y llegó un momento que se embarazó a esta mujer. Y él se acuerda de que Dios le dice, yo voy a poner los nombres a cada uno de esos niños. Y él se va y le dice, ¿cómo debemos llamarle, Dios? Ante su sorpresa, Dios escoge un nombre y le dice, se va a llamar náufrago, naufragar. Naufragar. ¿Usted sabe lo que significa la palabra naufragar? Naufragar significa que un barco está bien y de un momento que se hunde. Entonces, para eso era un nombre vergonzoso. Un nombre vergonzoso, porque esa es la traducción que yo le estoy diciendo a ustedes. Pero era un nombre vergonzoso para la cultura de este joven. Y llega un momento que Dios escoge el nombre para su primer hijo, el primogénito, y le da a su bebé ese nombre. Con el paso del tiempo le nació otro hijo, pero ya este segundo fue una mujer. Y a la que le puso por nombre, Dios nuevamente le dice, se va a llamar una persona a la que no se le va a tener ninguna lástima o compasión, no compadecida. Ese es su nombre. Y él te queda perplejo y tiene un significado. Llega un momento cuando ya esta niña ya lo destetan ya. Y más o menos en aquella cultura a los 2 años lo destetaban. Ya no le daban ya el pecho. Y cuando fue destetada, nuevamente esta mujer, Gomer, se embaraza nuevamente y tiene otro hijo, un tercer hijo. Recuerden que Dios dijo 3. Y este hijo era un varón. Y Dios le puso el nombre, le dice, no es mi pueblo. Y ahí estaba Dios diciéndole todas estas cosas. Después de esto ya no hubo más niños. Y en la casa de este predicador, Gomer se llegó a cumplir la predicción, la profecía que Dios le dio. Recuerden que le dijo que iba a tener 3 hijos. ¿Qué más le dijo Dios? ¿Se acuerdan? Que su esposa iba a ser una prostituta. Entonces, en ese momento ya no hubo más niños en la casa y se comenzó a cumplir. Y este predicador, como viajaba a predicar lejos, comenzó a escuchar los rumores que hablaban acerca de su esposa, que cuando él se ausentaba y se iba a predicar a otros lugares, otros hombres venían a su casa. Y llega un momento que sus propios hijos también se daban cuenta que cuando su papá no estaba, venían personas y se acostaban con su mamá. Un día llegó este predicador a su casa y se encontró con una nota. Ustedes saben esas notas que siempre hemos visto, no hemos escuchado. Y él deja una nota a esta mujer y había decidido buscar la felicidad que ella se merecía y lo dejaba al papá y lo dejaba a sus hijos para seguir al hombre que ella realmente amaba. Y la carta decía: querido esposo, ya no soporto más esta vida,
yo creo que merezco más, quiero tener buenas cosas, buena casa, buena ropa, y es algo que tú no me lo puedes dar. Así que yo me voy, creo que he encontrado la felicidad y me voy. Ahí ve por los niños y tal vez algún día me perdone. Y se va. Entonces este predicador empieza, hermanos, algo. Él llega a un momento en que se siente herido y él llega a entender en carne propia, porque recuerden que él lo amaba a esta mujer. Y llega un momento que esta mujer llegó a pasar de un hombre a otro hombre, de mano en mano, su vida así, hasta que cayó por fin en manos de un hombre que ni siquiera lo podía sustentar, no lo podía dar de comer, no lo podía dar su ropa. Y a este predicador llegaron noticias de la vida desgraciada que llevaba su esposa, a la que él tanto amaba. No sabía dónde estaba, pero llegó a ubicarlo y fue a buscar a este hombre. Y le dijo, ¿sabes qué? Lo encontró tal vez en la taberna de una ciudad y le dijo, mira, ¿eres tú el hombre que está viviendo con Gomer, la hija de tal persona? Y el hombre le dijo, sí, pero ¿cuál es tu asunto? Le dijo, mira, yo soy su marido. Y en ese momento el otro lo quedó, pero no vengo a hacer problema, le dijo, yo quiero solamente una cosa, le dice. Escucha, mi intención no es causar ningún problema. Yo quiero darte dinero para que tú le lleves comida y le puedas comprar lo que necesite y para que ella no pase necesidad. Y es posible que ese hombre dijo, pero este está loco. Estoy con su mujer, le he quitado a su mujer y encima me da dinero para que yo le compre comida y para que yo le pueda comprar aunque sea una ropa. Y bueno, este hombre acepta, dice, ya, bueno, me voy. Qué bueno, dice que este está loco, pero me va a pagar los gastos, qué mejor para mí. Recibe el dinero, pero este hombre, este predicador, estaba de lejitos mirándolo. Estaba de lejos mirando y veía cómo llevaba la comida y la mujer cómo abre la puerta, que era su esposa, recuerden. Abre la puerta y se alegra, lo abraza de que este hombre había traído algunos alimentos y había vuelto a la casa. Para nosotros muchas veces parece una locura, pero recuerden que este hombre lo hizo todo por amor, todo por amor. No sabemos con cuánta seguridad duró esta situación, pero por fin llegó la noticia que la mujer a la que amaba a este predicador iba a ser vendida como esclava. O sea, cayó tan bajo que ya este hombre y lo vendió como esclava. Y este hombre acudió con el corazón destrozado, no sabía qué hacer. Acude al Señor lloroso y Dios le dice, ¿tú amas a esta mujer a pesar de lo que te ha hecho? Y él mueve la cabeza mientras le caían las lágrimas. Y Dios le dijo, entonces ve y muéstrale tu amor por ella de la misma manera que yo hago con todas mis criaturas. Y en ese momento este predicador se fue al mercado y ahí lo traían a la mujer. Estaba casi semidesnuda y lo traían, lo sentaron en un banco y estaba ahí aquella mujer, lo habían despojado de su ropa. Estaba el subastador y estaba que le peñiscaba y decía, esta mujer es fuerte, esta mujer es bien parecida, ¿cuánto dan? Lo estaban subastando, lo estaban vendiendo como una esclava. Mostraba lo fuerte que era. Entonces comenzó el ofrecimiento. Y alguien ofreció 3 piezas de plata. Y ahí estaba el predicador. Dijo, yo doy 5. Alguien subió la oferta a 8. Y este predicador dijo, yo doy 10. Otra persona ofreció 11. Y él ofreció 12. Entonces el predicador ofreció 15 piezas de plata y una medida de cebada. Y cayó el martilleo del subastador y dijo, vendido. Y a otro no quiso dar más precio. Y este predicador recuperó a su mujer. Se acercó a ella, la vistió y se la llevó de la mano a su casa. Y miren lo que dice en Oseas capítulo 3:3. Dice, te quedarás conmigo muchos años
no te prostituirás ni serás de otro. Hombre, lo mismo haré yo contigo. Y el predicador empezó a prometerle su amor y todo cuanto pudo aceptar esta mujer, que había caído en desgracia y había sido arrastrada al pozo de la vergüenza. Pero el amor de este hombre, escúchame bien, quebrantó su corazón. Y a partir de ese momento Gomer le fue fiel a este predicador y se convirtió en una esposa honesta y trabajadora y fiel. ¿Le recuerda algo esta historia? Esa historia está aquí en la Biblia. Toda esa historia que yo lo he resumido está aquí en la Biblia. Y para que ustedes lo puedan entender, Oseas, este libro que yo voy a predicar en esta noche, fue contemporáneo, este predicador, de Amós, de Miqueas, de Isaías, que eran profetas en el reino de Judá. Recuerden que se había dividido el reino en las manos de Salomón, el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur en Judá. Jeremías era profeta en el sur y Oseas era como si fuera profeta en el norte. Es un gran profeta. Vivió para ver el cumplimiento de su profecía. De todo lo que habló en este libro, Oseas lo vio en vida. Y esta es la historia, escúchenme, queridos hermanos, esta historia que yo voy a compartir en esta noche es la historia de un hogar roto, de un hogar destruido. Es la experiencia personal del predicador que yo he hablado, es Oseas. Todo lo que yo he hablado en esta noche es Oseas. Y su mujer Gomer es lo que aquí está en la Biblia. Todo lo que yo le he narrado, si usted lo lee todos los 14 capítulos, yo lo he resumido en una historia. Está todo ahí. Pero tiene un profundo significado para cada uno de nosotros. Él sale de un hogar deshecho para hablar a la nación. Él sabía cómo se sentía Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dice, a este hombre le dice, mira, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en día de Usías. El principio de la palabra de Jehová, por verso 2, medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Quién lo ordenó? Dios. Hay muchos estudiosos que dicen que esto de acá no es así literal. Pero yo personalmente, hermanos, si le quitamos la literal que tiene aquí la escritura, le quitamos todo el significado que debe tener para nosotros. Dios le dijo a este profeta, tómate a una mujer prostituta. Dios le ordena. Entonces, parece que él ya lo conocía, esta mujer. Pero ¿sabe por qué Dios lo hace? Porque muchas veces nosotros, hermanos, cuando predicamos, a veces no sentimos lo que predicamos. ¿No se ha dado cuenta usted? La persona que canta, ¿quién es más poderosa, la predicación o la alabanza? De la persona que lo expresa con su corazón, que lo ha vivido. Si yo canto una canción que dice, Señor, yo te amo, lo puede expresar con una profundidad y una poderosa unción. Si yo solamente le digo de boca para afuera, no. Pero si yo lo he vivido, si yo he sido la persona, entonces eso tiene otro significado. Eso va a ser algo diferente. Entonces, ¿qué es lo que quería Dios? Hermanos, este profeta llegó a entenderlo cómo se sentía Dios. ¿Cómo se sentía Dios? ¿Por qué? Porque él, su hogar, su matrimonio, hermanos, estaba destruido. Y Dios lo hace que todo eso que él hace como una figura que tiene un significado, es lo que Dios estaba experimentando. Es lo que Dios con el pueblo de Israel. Él era el esposo, Israel era su esposa. ¿Quién es la esposa acá? Es la iglesia, son cada uno de ustedes. Cristo es el esposo, es el marido de la iglesia. Y Él nos ama a cada uno de nosotros. Entonces dice, Dios le dio el hogar a la humanidad. ¿El hogar es importante o no es importante? El hogar es muy importante. Tal es así, hermanos, que Cristo necesitó un hogar cuando vino a la tierra. Él no apareció de frente ya sanando, echando fuera demonios. Él tuvo que nacer de pequeño, tuvo que tener una mamá, tuvo que tener un papá,
y él tuvo el calor de un hogar. Hasta Cristo necesitó de un hogar. El hogar es la unidad más importante de la estructura social. Ni una nación o iglesia es fuerte si los hogares no son fuertes. Si el hogar está destruido, entonces, hermanos, los hijos van a sufrir. Y yo quiero que recapaciten cada uno de ustedes. Pero muchas veces Satanás pone ciertas cosas, pone por allá, por acá y separa al hogar. Y cuando Satanás triunfa y separa al hogar, viene, hermano, la destrucción. El hogar es donde realmente somos nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo estoy en mi hogar, por ejemplo, yo en mi hogar y mi esposa sabe cómo soy yo. O yo lo puedo engañar a mi esposa. No lo puedo engañar. Si tú tienes tus hermanas y todavía no eres casado, y tú vives, todos te conocen tus defectos o no. Saben a qué hora te levantas. Sabes que tu cuarto cómo está. Saben cómo lo pones tus medias. Te sacas, tiras la media y se pegan en la pared. Algunas medias se pegan en la pared, ¿no? Entonces, saben todos tus defectos. Todos saben. Entonces, en el hogar es realmente donde nosotros somos nosotros mismos. Pero cuando salimos del hogar, nos ponemos una máscara, una careta y aparentamos. Pero en nuestro hogar no podemos engañar. Mi esposa me conoce, sabe cómo soy, sabe mis defectos, sabe todo. Entonces, debido a la importancia, Dios instituyó una defensa para protegerlo. Es el matrimonio. Por eso es el matrimonio. La sociedad no hizo el matrimonio. La sociedad encontró el matrimonio. Fue Dios quien hizo el matrimonio y le entregó la humanidad. Dios entregó a la primera novia en el huerto de Edén. Bendijo a la primera pareja. Celebró la primera ceremonia matrimonial, fue en el Edén, donde casó a Adán y Eva. Es más, hermano, el matrimonio es más que un contrato. Algunos dicen, no, ¿yo por qué me voy a casar? Si solamente es un contrato, unos papeles. No, estás equivocada, estás equivocado. El matrimonio es más que un contrato, es más que un arreglo económico. Ahora, mucha gente que tiene dinero hacen por una unión conyugal por bienes separados. ¿Por qué? Porque dice, yo vengo con mucho dinero, él tiene dinero, si yo me separo, entonces él no va a hacer, va a coger el 50% de lo que yo tengo. No, 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 no. Lo que yo, todo lo que yo he hecho, mi dinero no está afecto. Todo lo que yo logre con él, eso sí nos podemos repartir. Así hacen ahora los matrimonios. El matrimonio es más que amor. Usted dirá, pero pastor, ¿cómo más que amor? Es un acto de Dios que se apoya sobre la autoridad de esta palabra, el matrimonio, sobre el principio de esta palabra. Entonces, para que tu matrimonio sea un éxito, tiene que tener a Dios. Si no está destinado al fracaso, si Cristo no está en el hogar, hermano, el matrimonio fracasa. Si nosotros que tenemos a Cristo, el hogar muchas veces como que pasa momentos de tensión, imagínate el que no tiene a Cristo. El trasfondo y la historia hermanos, de este libro que yo voy a predicar, es la historia de una mujer caída, de un hogar deshecho. Es una historia de aquello que constituye el ideal de Dios en cuanto al matrimonio y a la condición de la mujer. Todo eso es este libro maravilloso. Y Dios utilizó esto para contarnos su propia historia. Ahora están captando. A través de la historia de este libro de Oseas, Dios nos está contando su historia. Cómo Él sufre y cómo Él actúa cuando nosotros le pagamos mal. ¿Están aquí, iglesia? Amén. Ahora yo voy a hablar solamente tres cosas, 3 puntos. En primer lugar, dice la Biblia, voy a hablar en 4:17, ahí céntrense. 4:17 dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Ahí está, déjalo. Hermanos, ¿qué había en este pueblo? Había adulterio espiritual. Yo hago una pregunta en esta noche: ¿cuál es el peor pecado? ¿Cuál es el peor pecado? Algunos dicen, la incredulidad es pecado, que es no creer en Dios.
pero el remedio es confiar en Cristo. Así la gente es incrédula. Con mi esposa estuvimos en Trujillo, tomamos un taxi y el chofer, ¿no?, dijo: yo no creo en Dios. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué los niños mueren? ¿Qué? Lo que siempre dicen. Y él decía según era incrédulo. Pero al final no era incrédulo. Dijo: va a cantar Adrián Romero, me gusta mucho su música. Escuchaba la música cristiana, o sea, no era incrédulo. Estaba más bien, lo vio, que estaba resentido con Dios. ¿Y por qué hay resentimiento? Porque muchas veces le pedimos cosas a Dios. Si se enferma tu mamá, o Dios no te soluciona un problema, tú le oras y no sucede nada, tú te resientes con Dios. Y ahí empieza a nacer en tu corazón un resentimiento con Dios. Dice: pero si fuera Dios, yo le he pedido a Dios que mi papá y mi mamá no se separen, de que la enfermedad que tiene mi familiar, Dios lo sane. Y yo he orado a Dios con todo mi corazón, pero Dios no me ha contestado. Dice: soy incrédulo, no creo en Dios. Eso es resentimiento. Pero vamos a ver todo eso también más adelante. Algunos dicen que tener la luz del Evangelio y rechazarla, ese es el peor pecado. Dicen: ¿para qué voy a ir a la iglesia? Voy a estar en la iglesia y si me aparto, el castigo va a ser peor, dice. Ese es el peor pecado. Por eso yo no voy a la iglesia, porque si me retiro, peor me voy a quemar en el infierno, dice. Peor es mi castigo. Entonces es hablando de miembros, iglesias, y que se han apartado de la iglesia. Pero ¿saben cuál es el peor pecado, queridos hermanos, queridos amigos que me escuchan? El peor pecado es pecar contra el amor. Contra el amor. Es como este predicador que amaba a esta mujer, pero esta mujer lo dejó. Y esta mujer 3 veces lo fue a recoger, la tercera ya lo trajo, fue la vencida. Y siempre se iba con sus amantes. Le daba alimento, le daba ropa y bueno, se iba nuevamente. Lo hizo por 3 veces. Lo amaba, pero esta mujer rechazaba su amor. Pecar contra el amor es el peor pecado, es decir, pecar contra Dios y su Salvador, rechazarle a Dios. Cuando tú lo rechazas, hermanos, no es suficiente tener la doctrina correcta. Es decir, no, la palabra de Dios, la doctrina, que jactarnos de todo eso, no es suficiente. No es suficiente tampoco servirle a Dios y estar al servicio de Dios. Lo importante es el amor. Y la pregunta es, en Apocalipsis, miren lo que dice en Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras. Era una iglesia que estaba activa en el servicio, no había problemas. Tu arduo trabajo y paciencia. No es suficiente todo eso. Que tú trabajes en la escuela dominical, que tú prediques, que tú cantes. No es suficiente. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a lo que dice en el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo más importante? Es el amor. ¿Qué pasa, hermanos, con cada uno de ustedes? ¿Ha dejado usted su primer amor? ¿Cómo estamos? Si nos hacemos esa pregunta, ¿cómo está tu nivel de compromiso con Dios, de amor hacia Él? ¿Ama hoy usted al Señor? ¿Lo ama? ¿Cómo está su amor? El nombre Osea significa salvación y es una forma lingüística para Josué, y que es un nombre hebreo para la forma griega de Jesús. Oseas en la forma griega significa Jesús. La iglesia es la novia del Oseas del Nuevo Testamento. Ahora sí están entendiendo la comparación. Ahí está hablando, hermanos, de la historia de Dios. Pero Oseas en nuestro relato estaba unido a una ramera. Antes de encomendarle una responsabilidad, el Señor le pregunta, hermanos, a Pedro. ¿Se acuerdan? Cuando está en un amanecer junto al mar de Galilea y dice que estaban pescando Pedro y Juan como era más muchacho, se saca la camisa y comienza a nadar. Y Jesús le hace una pregunta, le dice: Simón, Pedro, ¿me amas? ¿Quién hizo esa pregunta? Jesús. ¿Qué es lo más importante para Jesús? Es nuestro amor.
Por eso que yo decía acá, muchas veces en nuestra vida hay adulterio espiritual. El pueblo de Israel ponía por encima de Dios muchas cosas. Muchas veces nosotros dejamos, hermanos, a Dios por nuestro trabajo. Muchas veces nosotros dejamos a Dios, hermanos, por todo. Y muchas veces pagamos las consecuencias de darle la espalda a Dios. Jesús le dijo a Simón Pedro, ¿me amas? Cuando nosotros le damos la espalda a Dios, a aquel que nos ama tanto, nuestra alma, usted no solamente está actuando mal, sino está alejándose de Él con mucha incredulidad y está cometiendo el mayor de los pecados de todos: rechazar su amor. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios está así a manos llenas para cada uno de nosotros. Y el peor pecado y el mayor pecado es rechazar ese amor. Es rechazar ese amor. Cada uno de nosotros tenemos que evaluar nuestra vida, nuestro caminar hasta aquí, sea que estemos sirviendo al Señor y los que todavía no servimos al Señor. Digo, ¿cómo está? ¿Amo al Señor? Este joven decía, y hay mucha gente, hermanos, que así está resentida con Dios. Pero yo quiero decirle, hermanos, que el amor de Dios no cambia. A pesar de que nosotros tengamos, hermanos, un adulterio espiritual como el pueblo de Israel, que dice que se iba en pos de los ídolos, le daba la espalda a Dios. Ahora vamos a ver el amor de Dios. 11:8 de Oseas dice así: y aún a los dioses de ellos sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá en contra del rey del norte. Dice, habla Dios de un juicio que iba a ser. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Oseas 2:6: por tanto aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Yo voy a hablar del amor de Dios en estos momentos. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué dice en el 2:6? Dice, por tanto aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Hermanos, muchas veces Dios por amor, ¿saben lo que hace? Muchas veces por amor Dios pone, hermanos, inconvenientes en nuestra vida. Ahí está, dice, queremos irnos por acá y Dios pone espinos. Queremos saltar los espinos y hay un cerco ahí, un seto, y no lo podemos pasar. Así que Dios siempre nos trata por aquí, ¿no? Y nos lleva siempre hacia Él. ¿Por qué? Por su misericordia. Y dice, y sigue hablando el Señor en el 7, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Miren, Dios estaba diciendo que Él no podía, hermanos, abandonar a Israel. Lo amaba demasiado. Dice que Él le daba oro, plata, le daba su aceite, le daba todo. Muchas veces nosotros, hermanos, pero ¿qué utilizaba el oro y todo lo que daba Dios? Se iba a sus amantes y lo sacrificaba a sus dioses, a sus ídolos, con todo lo que Dios le daba. Ese es el ejemplo que yo le puse de este predicador que le va a sus amantes y les da, toma, llévalo ahí, dale. Muchas veces nosotros, hermanos, Dios es tan bueno, que tú lo que tú tienes, la vida, la comida, el trabajo, es por la gracia y la misericordia de Dios. Y tú no te das cuenta. Pero con todo lo que Dios te bendice, tú haces mal uso de ese dinero. Y te vas por allá, haces cosas que a Dios no le agradan. Y ¿sabes lo que Dios hace, hermano? Pero Dios es tan bueno que Dios, hermanos, por esa razón, como un ejemplo, Dios le dice a Oseas,
anda, recupera a tu mujer. Una vez, segunda vez, una tercera vez. Y quería que Oseas supiera cómo se sentía él respecto a Israel. Y cuánta ingratitud muchas veces de la raza humana, y especialmente, hermanos, de los creyentes que profesan ser creyentes, discípulos, y hermanos, ante todo lo que Dios nos ha provisto a cada uno de nosotros. ¿Qué nos da Dios? La salud, nos da la vida, nos da su cuidado. Todo lo que nosotros tenemos es, hermanos, ¿acaso ustedes no han comido? Algunos todavía han comido hoy día pato, han comido pollada, han comido bien. ¿Acaso, hermano, no tienes las cosas indispensables para la vida? ¿Te has quedado de hambre? ¿No es la misericordia de Dios que tú tengas una casa, que tú tengas un lugar, si no es tu casa, donde tú puedas recostar tu cabeza, donde puedas pasar, guarecerte del frío, de tener tus hijos? Otros no tienen. Yo estuve por Trujillo el día de ayer y había una persona que no tenía todos estos miembros. Era joven, tendría sus 37 años y se arrastraba por el suelo y decía: hermano, ayúdame. Y comenzaba, a cada persona que le da lo bendecía: Dios te bendiga, gracias. No tenía estas dos piernas, pero él estaba ahí, entonces frío, ahí, hermanos, pidiendo que la gente colaborara con él. Y muchas veces, hermanos, esos cuadros que uno ve cuando uno sale, uno se da cuenta cuán bueno es Dios con nosotros. Y muchas veces nosotros nos quejamos. Y nosotros podemos ver, hermanos, ¿acaso Dios no lo hubiera placido que yo sea como Él? Le dio la poliomielitis, lo cortaron las piernas y está vivo aunque sea. Y algunos dicen: no, mejor Dios me quitara la vida, ¿cómo voy a estar así? Hermanos, pero es la vida, vivir la vida es lo más importante, hermano. Tú tienes en cada situación que estás pasando encontrarle un propósito que Dios tiene para tu vida. Todo Dios lo ha provisto para cada uno de nosotros. Los pecados que cometemos los cristianos ingratos, personas que están en la iglesia, pasa un mes, 2 meses, de ahí se van al mundo y están por ahí y están en la misma situación que estaba el pueblo de Israel, pero Dios está constantemente ahí llamándolos. Y Él dice: por tanto cerraré con espinos su camino y los cercaré con seto y no hallarán sus caminos. Y hermanos, y en el 2:14 dice de esta manera, miren: pero aquí que yo lo atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios pone espinas, y peor, la gente, hermanos, tiene enfermedades. Yo he visto gente, hermanos, que está con cáncer, pero no vienen al Señor. Están tan duros, hermanos, y su hogar, sus hijos, hermanos, una desgracia, pero se han endurecido tantos que Dios ha puesto setos, ha puesto, hermanos, espinos, pero ellos siguen endurecidos. Y Dios dice: yo la llevaré, pero aquí yo lo atraeré y la llevaré al desierto y lo hablaré a su corazón. ¿Qué quiere decir, hermanos, llevar al desierto? Desierto significa, hermanos, sufrimiento. El desierto significa que muchas veces Dios hace que nosotros, hermanos, hagamos un mal negocio y pierdas todo lo que has ganado con mucho esfuerzo. El desierto significa una enfermedad que Dios muchas veces permite que tú estés pasando, pero Dios lo hace, hermanos, porque Dios te ama y Él te lleva al desierto porque Él quiere hablar a tu corazón. Él quiere decirte: mira, no vayas por aquí, mira, yo te amo. ¿Hasta cuándo huirás de mí? ¿Hasta cuándo seguirás en tu rebeldía? ¿Hasta cuándo seguirás en tu necedad? Tienes que volver en sí. Yo te amo, hermanos. Y ahí está Dios siempre, hermanos, hablando a nuestro corazón. Y de ahí habla en el 2, dice: y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como el día de su subida de la tierra de Egipto. Hermanos, Dios estaba hablando de juicio, pero todavía está hablando de misericordia. Y Dios dice: se acordarán, dice, como en el valle de Acor, en una puerta de esperanza. Ustedes saben, nos hace recordar de Josué en el valle de Acor, que significa valle de amargura, que Josué, hermanos, se confió. Dijo: ¿sabe qué? Ajai es una ciudad tan pequeñita, así que no vamos a fatigar a todo el ejército y solamente vayan pocos hombres a pelear. Pero ¿qué sucedió?
vinieron derrotados, avergonzados. Un grupito los ganó, mató a muchos. Eso quiere decir, hermanos, que cuando nosotros confiamos en nuestras fuerzas, en nuestras estrategias, confiamos en la carne, muchas veces vamos a ir derrotados, avergonzados. Tenemos que confiar nosotros, hermanos, en Dios. Dice Dios: juzgaré vuestro pecado, y después de haberlo hecho habrá una esperanza gloriosa y maravillosa para ustedes en el futuro. Cada uno de nosotros que estamos pasando momentos muy difíciles, hermanos, tenemos que preguntarnos: ¿estoy amando a Dios? A pesar de que Dios me está hablando, hermanos, y Dios, hay dos maneras como habla Dios. En Oseas 5:12, miren lo que dice acá, dice: yo pues seré como polía a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Miren lo que dice en el 5:14: porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. ¿Por qué Dios habla, hermano? Dice: seré como polía. ¿Usted sabe cómo es la polía? La polía es una mariposa. Cuando usted tal vez esté sentado, la polía vuela y usted no se da cuenta, porque el vuelo de la polía no hace ruido, es tan así silencioso, tan chiquitito que una mariposita vuela. Muchas veces Dios, hermanos, es así como la polía. Muchas veces Dios nos dice: un momentito, por ahí no vayas, mira. La dice a buenas, como la polía. No se da a notar cuando Dios está aconsejando por otros: mira, por tus padres, por el pastor, por una persona, por la palabra. Dice: no vayas por acá, esto no está así, no está bien. Despacito te va hablando, no lo sientes, tan suave como una polilla. Pero cuando tú no haces caso, Dios utiliza el plan B. ¿Y cuál es el plan B? Dice: este es terca, este es terco, este no va a hacer caso. Y dice: yo seré como león. Entonces Dios tiene que rugir. Y comienza a rugir como es un león, fuerte, que te asusta y te zamaquea y te hace entrar en razón. Y dice: no, Dios mío, Dios no, es Dios. No, por ahí no voy a ir. Hermanos, ¿por qué lo hace? Para llamar nuestra atención, porque Dios te ama. Yo quiero decirte, querido hermano, en esta noche, Dios está hablando a tu corazón. Tal vez tú estás yéndote por caminos, hermanos, y haciendo caso a tu criterio humano, a tu pensamiento, en que tú puedes cambiar las circunstancias. Pero tú tienes que aprender a confiar en Dios. Tú tienes que aprender, hermanos, a saber que Dios cambia las circunstancias, cambia los corazones, por más duros, difíciles que sean. Tenemos que ser obedientes a lo que Dios dice en su palabra. Y yo quiero decir, hermanos, que la relación de esposos implica lo que es íntimo y personal, hablando acerca del amor. Y esta se fundamenta en el amor. En el matrimonio tiene que haber amor. Y el secreto es el amor. Cuando usted no lo tiene, cuando no hay amor en el hogar, no hay nada. Pero si usted tiene amor, usted puede resolver sus problemas financieros cuando hay amor. Pero cuando no hay amor, la esposa dice: ¿sabe qué? Tú no me puedes mantener. Así que por acá la cosa está buena y te quedas, me voy, y aquí no hay ningún problema. Es lo más fácil. Pero cuando hay amor, o puede ser que el hombre se enferme y la mujer diga: tú eres un enfermo, no me sirves para nada, así que mejor que te cuide tu familia, yo por acá, tú por acá. Es porque no hay amor. Pero cuando hay amor, los problemas financieros se resuelven. Y es más, los conflictos por nuestra personalidad lo podemos adaptar cuando hay amor. Mira, no me gusta tu manera de ser, me gustaría así. Y cuando hay amor, tú pones de tu parte y tratas de cambiar, porque hay amor. Y como padres también, cuando hay amor, pueden trabajar juntos para cómo aconsejar, cómo tratar con sus hijos. Es cuando hay amor. Y es hermoso tener esa relación con Dios. Podemos dirigirnos a Él y decirle: Padre, te amo. Padre, te pertenezco. Y lo más importante, queridos hermanos, es establecer una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Al final se reduce todo en eso, hermano. Muchos dirán en el final dirán: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos lenguas, yo he predicado, Señor, en tu nombre. Y Dios dijo: apartados de mí, malditos al fuego eterno. Porque al final todo se reduce a esto, hermano.
A lo que Jesús le preguntó a Simón, ¿me amas? El amor. El amor es muy importante. Y yo quiero decirte, hermanos, que Dios te ama. Usted dirá, pero bueno, lo he escuchado siempre. Es cierto, lo escuchamos tanto, tanto que no lo creemos. Pero yo quiero decirte que Dios te ama mucho, 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 mucho. Sabes, una de las cosas que a mis años como creyente, ya más de 25 años sirviéndole al Señor, a los 20 años entregué mi vida a Cristo, es la plena seguridad, escúchamelo bien, la plena seguridad de que Dios me ama. Yo quiero que en esta noche tú, tal vez si no captes todo este mensaje, solamente quiero que salgas con algo en tu corazón y en tu mente, con la plena seguridad de que Él te ama, porque esta Biblia lo dice. Este pueblo tan rebelde, pero al final de todo Dios siempre dice, te amo. Siempre constantemente estaba hablándole, siempre constantemente estaba a su pueblo. Es así como Dios trata con cada uno de nosotros. El que le habla no fue fácil. Yo también he sido duro, rebelde para con el Señor, pero siempre triunfa el amor. Siempre triunfa el amor. En la relación con el matrimonio, cuando tú más reacio te pones como hombre con tu esposa, la mujer responde igual. Y cuando la mujer se quiere poner dura, el hombre responde igual. Pero cuando tú haces diferente, como Jesús hace, cuando tú cambias, a pesar que te pague mal, como recuerden de Gomer, que fue una prostituta, que este predicador, sus hijos no eran sus hijos, eran hijos de fornicación, no eran sus hijos de él, pero sin en cambio lo amó a esta mujer, lo compró como esclava y nuevamente lo trajo a su casa. Dijo, yo te amo. Y esta mujer por ese amor cambió su vida, llegó a ser una mujer fiel, trabajadora, honesta, nunca más huyó de su casa. El amor triunfa, hermanos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Sabe lo que nos ha conquistado, hermanos, de Dios? Es su amor. Es su amor, no es la dureza, no es el infierno que no dice, no vienes a mí, el infierno está ahí. No es eso. Es su amor incondicional. El saber que a pesar de todo lo que hemos hecho, de los infieles que somos, de tanto pecado, de tanta rebeldía, que Dios nos sigue amando. Es, hermanos, algo maravilloso. En una oportunidad, dice un hombre, decía, cuando digan de ti que eres un tacaño, cuando digan de ti que eres una tacaña, que eres una persona mala, que eres una persona perversa, una persona que no tiene buen corazón, que eres una persona lo peor de lo peor, no te inquietes, no te enojes con la persona que te dice así. ¿Sabes por qué, hermano? Porque todo lo que ha dicho es verdad y aún faltaría añadirle muchas más cosas de lo que realmente somos. Somos peor de lo que la gente nos dice. Pero ¿cuántos nosotros podemos ser así? Pero nos enojamos cuando alguien te dice, sí, esa persona es mala, yo no soy malo, ¿por qué me dices así? Y nos ofendemos. Es porque tú no conoces, hermanos, cómo es tu corazón. Nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es traicionero. Nuestro corazón, hermanos, aún nosotros mismos no lo podemos. Engañoso más que todas las cosas es el corazón. Yo he aprendido eso, hermano. Yo de mi corazón no confío. Y cuando yo escucho que otros pastores fallan en su hogar, no digo yo que lo voy a hacer eso, yo no digo eso. Lo que yo siempre agarro y tapo mi boca y digo, Señor, ayúdame a ser fiel, ayúdame a no fallar, ayúdame, Señor, porque yo no soy mejor, hermanos, que otros. Es la gracia de Dios en nuestras vidas, hermano. Y tenemos que reconocer que si Dios no está con nosotros, nosotros caeríamos a lo más profundo, a lo más bajo. Seríamos peor que los mundanos. Yo les hago esa comparación, recuerden de hermano de Salomón, con toda su sabiduría, cayó tan bajo. Cuando tú te alejas de Dios, hermanos, caes muy bajo. Recuerden a un David. No estamos exceptos, hermanos, de poder fallarle a Dios. Pero aquí vemos que, hermanos, el triunfo del amor en el 14:8 de Oseas dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré, yo seré a él como la haya verde
de mí será hallado tu fruto, el triunfo del amor. En 12:6, mire lo que dice: tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. ¿Cuántos confían en Dios? Dice Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que ser misericordiosos. Y en 14:4 que he leído, donde está el título, dice: y sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Qué quiere decir, hermanos, los amaré de pura gracia? Gracia es algo inmerecido, algo que no merecemos. Es decir, a pesar de que tú eras rebelde, a pesar de que, ¿sabes una cosa, hermanos? Yo en el mundo me gustaba mucho tomar, los bailes y lo que hacen los jóvenes, tantas cosas. Pero hermanos, a pesar de eso, lo maravilloso es que Dios me amó. O sea, Dios no me dijo, cambia y te amo. Él me amó así, en mis pecados. Y Él me amó. Por eso que yo sé, hermanos, que su amor nos conquistó. Su misericordia. Señor, no entiendo. Y para nosotros nos hace difícil. En el matrimonio, tú cada rato haces esto, ya no, nos enojamos. No, si tú no cambias, si tú esto, Dios no hace eso. Dios te ama, tal como tú eres. Pero Él quiere ayudarte, que tú venzas tus debilidades. Y llegará un día, hermanos, como aquí está en la profecía, que Israel volverá a Dios. Y saben una cosa maravillosa, que Gomer cambió y se convirtió en una buena esposa y madre. Yo hago una pregunta de que una persona cruce una línea y caiga tan bajo en el pecado que la gracia de Dios no puede alcanzarla. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá la posibilidad de que un creyente cruce una línea y caiga tan bajo en el pecado que la gracia de Dios no lo puede alcanzar? ¿Qué dicen ustedes? No lo hay. No hay. No hay nada que tú puedas hacer que Dios no te pueda perdonar. Algunos dicen, no, pero yo he abortado. La sangre de Cristo te limpia y Dios te ama. No, pero yo he matado. Dios también te ama. No, pero yo he hecho una serie de cosas, pero Dios te ama. No hay nada que tú puedas hacer que Dios no pueda amarte y pueda limpiarte. Pablo fue un perseguidor. Recuerden que Esteban murió por causa de él. El perseguidor Saulo, pero Dios lo usó, fue un gran predicador. Hermanos, no hay nada que Dios no pueda hacer para alcanzarte, pero también es cierto que si tú persistes en rechazar la gracia y la misericordia de Dios, llegará el día en que tú vas a cruzar esa línea y no habrá nada en la que la gracia de Dios pueda apropiarse. Ese es el otro. No, pero si el pastor dice que la gracia de Dios, ese peco, ya Dios me ama. No, pero tú no sabes que tal vez va a llegar un momento en que tú vas a rechazar la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y vas a cruzar esa línea y va a ser difícil ya que tú vengas de ahí. Hermanos, termino diciéndoles que una vez un miembro de la iglesia le dice al pastor, pastor, quiero que ore por mi esposo. Había estado en la iglesia y se había retirado y estaba enfermo y estaba moribundo. Y el pastor comienza a hablarle acerca de Dios, de su palabra. Y este hombre le dice, pastor, yo diría que si aceptaría a Cristo, le dice, a Cristo como mi Salvador. Voy a hacerlo, pero quiero decirle que yo he jugado con Dios, le dice. Y con poca seriedad he prometido serle fiel en muchas ocasiones. Y después me he apartado de Él. Y nunca he sido sincero, le dice. Francamente no puedo decirle ahora mismo cuando le digo que acepto a Cristo, si soy sincero o no. Y este hombre murió. Y la oración del pastor fue de esta manera. Oh Dios, espero que haya sido sincero. Espero que haya hablado en serio. Espero que tu gracia lo haya alcanzado y lo hayas tocado. Muchas veces nosotros somos así, hermano. Jugamos con Dios. Padre, te sirvo, Señor, si tú me concedes, te sirvo, Padre, mira que este año que viene, no, el otro que viene, el otro que esto, y jugamos con la gracia
y la misericordia de Dios. Yo quiero decirte en esta noche, hermanos, como dice este título, pura gracia. Pura gracia. Todo, hermanos, Cristo lo ha hecho en la cruz del Calvario. Él ha muerto por tus pecados, ha muerto por los míos. Dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, Juan 1:12, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cada uno de nosotros compareceremos al final de nuestros días ante el tribunal de Cristo. Y la diferencia será, ¿me has amado? ¿Me has aceptado ahí en la tierra? ¿Cuántos van a ser lavados con la sangre de Cristo? ¿Cuántos hermanos van a caminar y perseverar hasta el final? Muchos retrocederán, muchos se quedarán en el camino, pero nosotros no somos de los que, hermanos, retroceden, sino los que perseveran hasta el final por la gracia de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, en esta noche yo te he expuesto acerca del amor de Dios, de la gracia de Dios, de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que Dios sigue haciendo en tu vida, lo que Él ha puesto, enfermedades, tal vez en tu cuerpo, tal vez ha puesto, hermanos, cosas que tú no has entendido, pero Dios hoy día te ha contestado y te ha dicho, yo lo he hecho porque yo te amo. Quiero que recapacites, quiero que vuelvas a mí, quiero que empieces un nuevo inicio. Yo quiero bendecirte, yo quiero prosperarte, quiero cambiar tu futuro, tu presente. Quiero que sea todo diferente, pero eso empieza, hermanos, hoy. Es decirle, Señor, yo te sirvo, Señor. Dejo de lado mis prejuicios, dejo de lado mis conceptos, dejo de lado mi parecer y yo quiero obedecer tu palabra. Nos ponemos de pie. Invito en esta noche a nuestro hermano Enrique. Vamos a tener un momento de adoración al Señor.